de ser tenista, me entró un gran vacío en la vida. ¿Cómo se siente uno cuando pierde los sueños? Terrible, ¿cierto? Se siente como que no hay energía para nada, se siente frustrado, como que nada vale la pena, como que uno entra en piloto automático, y eso es bien interesante. Había un gran orador del negocio que decía, que ya murió, que decía que la clave de la felicidad es soñar. La clave de la felicidad es soñar. Y yo creo que eso es verdad. Luego uno puede ser feliz cuando ya, ¿cierto? Si uno sueña, uno es feliz. Uno no tiene que esperar a ser feliz cuando tenga resultados, o cuando llegue a diamante, o cuando llegue a no sé qué. No, uno puede ser feliz ahora, si decide soñar. Yo había perdido eso. Y entonces, en vez de hacer este deporte que hacía antes, empecé a hacer otro deporte, ¿no? El deporte nacional, empinar el codo. Y entonces empecé a irme de rumba los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes. Y ahí empataba la semana con el miércoles, que era el día que me empezaba a ir de rumba, ¿no? Y una vez duré así como un mes entero. Y yo trataba de llenar ese vacío que yo tenía interno por haber perdido mis sueños, con nuevas amistades y con nuevos hábitos que no eran lo mejor para mí. Como les conté, empecé a estudiar economía y entro a trabajar al banco que nunca duerme. Y mi trabajo en el banco, les voy a contar lo que yo hacía. Yo era el analista económico de la mesa de dinero del banco. Y eso lo que quiere decir, ojalá me pagaran tanto así como de largo sonó eso, ¿no? Pero no. Y entonces, lo que yo hacía era que yo analizaba la economía y yo trataba de adivinar si la tasa de interés iba a subir o a bajar mañana. Era así como un gurú que tenía que adivinar eso. Entonces yo me la pasaba mirando la recesión y la revaluación y la inflación. Entonces a mí me entraba como una depresión de estar uno mirando eso todo el día. Y si yo adivinaba, el banco ganaba. Si yo no le pegaba, adivinen qué pasaba. El banco perdía y el ambiente se ponía divino. Mi jefe empezaba a morder, porque normalmente ladraba, pero cuando el banco perdía, mordía. Y era un trabajo bien estresante, bien largo, estar muy pendiente de muchas cosas. Y entonces un día voy a la universidad porque me falta entregar unos papeles para graduarme. Y entonces llego allá y me encuentro a un tipo hablando con mis amigos. Y digo un tipo porque es que me caía mal. Sí, era un tipo que me caía mal. ¿Por qué me caía mal? Porque era este tipo de personas. Yo era el tipo de estudiante que cuando había examen le decía al profesor: venga profesor, pero es que hemos tenido mucha carga, ¿por qué no nos da unos días más para estudiar? No, hagamos el examen la otra semana. Y este era el que en ese momento se levantaba y decía: pues a mí no me parece porque yo sí estudié. Y entonces, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien así? Pues ese era el mío, el que me tocó a mí, ¿no? Entonces no me caía bien. Y lo veo hablando con mis amigos, con los que yo me iba a rumba los miércoles, los jueves, los viernes, todos los días. Entonces yo dije: este man, ¿qué quiere con mis amigos, no? Y entonces me acerco, y él cuando me vio, entonces me dijo: pues si usted quiere, vaya, ¿no? Y se fue. Y yo pregunto: ¿vaya a qué? Y me dicen mis amigos que a un negocio. Y un negocio, ¿qué tipo de negocio? No sé, que vayamos el sábado donde Carlos y que ahí nos van a explicar un negocio. Yo estaba, ¿no?, después de tanta rumba, ya trabajando, mucho trabajo, poco tiempo, poca libertad. Y yo pensé una cosa, yo dije: pues qué tal que sea algo bueno y yo me lo pierda, porque el tipo inteligente sí era. Y dije: qué tal que mis amigos entren, no, yo no me meta y sea algo bueno. Entonces yo fui. Igual era llegar 2 horas antes, porque yo que hacía los sábados por la noche, rumba. Entonces era llegar 2 horas antes a la reunión y ver qué quería el tipo ese. Y entonces esa noche llegó otra persona con el tipo. Llegó Camilo Pinto. ¿Conocen a Camilo? Camilo entonces llega y empieza a dar el plan, me empieza a explicar. Camilo tenía una pizarrita
que era así de chiquita, era como un iPad. Y entonces Camilo, la operación en esa época era que llegábamos a las casas y veíamos cuál cuadro íbamos a descolgar de la pared para colgar la pizarrita, que tenía una cuerdita atrás. O sea, no había ni siquiera tripiés, ¿no? Cuando llegaron los tripiés, eso nos pareció alta tecnología. ¿Se imagina que hubiéramos visto un iPad, ¿no?, para dar el plan? Nos parecía alta tecnología un tripié. Y entonces Camilo llegó y montó su pizarrita. Obviamente eso no se veía nada. Camilo además escribía así todo chiquitico. Y yo no entendí nada de lo que él dijo. Y entonces en un pedazo él dice, y entonces, si ustedes hacen esto en 5 años, pueden llegar a esmeralda o pueden llegar a diamante y se pueden ganar hasta 20 millones de pesos. Y yo, ¿cómo habré entendido de mal el negocio? Que yo pensé que eran 20 millones acumulados en todos los 5 años. O sea que al final de 5 años de hacer esto, uno iba a reunir 20 millones. Y saben que con todo y eso me pareció hasta bueno. Les voy a contar por qué. Primero, ya les conté lo que yo hacía. Cuando me explicaron este negocio, Camilo dice, ¿usted se lava los dientes? Sí. ¿Tiene mamá y tíos y primos que se laven los dientes? Sí. ¿Y usted puede contarle a otra gente que haga lo mismo que usted y que se lave los dientes y le cuente a la mamá, a los tíos y a los amigos? Sí. Ese es el negocio. A mí me pareció el negocio más bobo que yo había oído en la vida. Porque ¿se acuerdan lo que yo hacía? Era súper complicado. Esto me parecía facilísimo. Entonces yo dije, pues eso no tiene ningún misterio. Obviamente no lo veía como algo que me iba a cambiar la vida, pero lo veía como algo adicional. Y es que yo había hecho un análisis en el trabajo. Yo había preguntado, porque a mí me preguntaron esto. A mí me dijeron, Fernando, ¿dónde va a estar usted en 5 años si sigue haciendo lo mismo que viene haciendo? Entonces yo dije, ¿yo qué voy a saber? Entonces me dijeron, pues búsquese a alguien que hace 5 años ocupó su cargo. ¿Les hace sentido? Pues claro, es cierto, si uno hace lo mismo que hizo otro, pues ¿cómo va a estar? Pues como ese. Entonces yo me fui a recursos humanos, ¿no? Y pregunté, ¿quién ocupó mi cargo hace 5 años? Entonces me dijeron, fulano. Yo dije, ¿fulano? Bueno, sí. Fulano le decíamos Pote. Estaba bien gordito. No tenía mucho tiempo para hacer ejercicio, se la pasaba metido en el banco. Y entonces un día lo invito a almorzar. Yo sabía quién era. Había 3 cubículos que nos separaban. 5 metros. Yo le ponía que el man había avanzado 1 metro por año. Y entonces lo invito a almorzar y le digo, Pote, ¿a usted cómo le va en la vida? Y se agarra la cabeza. Y me dice, pues estoy todo estresado. Porque me voy a casar. Y no tengo plata, no he podido ahorrar, pues para comprar la nevera, los electrodomésticos, el sofá, la cama y todo eso, y eso vale un poco de plata, y me toca vender el carro para poder comprar todo eso. Yo tenía 21 años, me acababa de comprar mi primer carrito. ¿Con qué sueña todo joven? Con su primer carrito. Era un Mazdita de esos chiquiticos de 2 puertas. Lo debía todo. Pues yo pensaba que era mío. Si usted cree que algo es suyo, deje de pagar la cuota 3 meses y verá cómo el dueño aparece. Yo pensaba que el carro era mío. Y entonces le puse un radio de esos de 12 CDs, ¿no?, que había en esa época. Jóvenes, generación Y. Antes había una cosa que se llamaban CDs. Y uno había música. Y no me creerían lo que había antes de eso. Y entonces le puse una caja de esas. Le compré Twitter, y bajo y de todo. Debía todo el radio también. Pero yo me subí a ese carro y yo me senté en una nave espacial. Yo estaba volando en ese carro. Y entonces me almuerzo con Pote. ¿Y qué me dice Pote? Que en 5 años me toca ¿qué? Vender la nave para comprar una licuadora, microondas y una cafetera. Y en serio, yo casi me pego un tiro. O sea, yo quedé deprimido. Entonces, cuando Camilo me dio el plan, pues yo ¿qué pensé? Yo dije, pues no me toca vender el carro. Si en 5 años me van a dar 20 millones. Me salvé. ¿Qué le da a uno el seguro social cuando uno lleva 5 años trabajando? Nada.
Y aquí me iban a dar 20 millones por lavarme los dientes y por decirle a otra gente que hiciera lo mismo. No, pues, había que hacerlo, fue lo que yo pensé. Pero no pensaba que era algo grande, obviamente. Y entonces me invitan a una segunda reunión. Entonces yo llego a la segunda reunión, ¿no? Había como 14 personas, yo me senté atrás. Yo siempre me sentaba atrás de último por si había que salir corriendo. Y entonces a esa reunión llegó Carlos Eduardo Castellanos. Carlos Eduardo, hoy en día diamante ejecutivo fundador, en esa época era piedra pómez pelada, ¿no? El tipo estaba quebrado, había puesto un negocio de veterinaria y había quebrado, le habían quitado todo el carro, se había regresado a vivir con la mamá, tenía como 27 años, debía un montón de plata, lo llamaban cobradores todo el tiempo, se la pasaba cambiando de número celular porque no lo podía pagar, una cosa increíble, pero no se le notaba por ninguna parte. O sea, cuando hablaba con fuerza. Él llevaba escuchando audios ya unos meses y leyendo libros, y el tipo hablaba con liderazgo, y a mí me gustó. Yo estaba ahí sentado y él empezó a hablar de sueños, de metas, de ganar en la vida, de ponerse metas y de cumplirlas, de inteligencia emocional, de cosas que me gustaron porque me acordaron de la época del tenis, de cuando yo competía y cuando me esforzaba por algo y competía y perdía y volvía y me paraba y después ganaba. Sí, me acordó de todo eso y me gustó, porque ¿se acuerdan yo de qué hablaba en el banco? De la inflación, la revaluación, ¿no? Me gustó mucho más el lenguaje de Carlos Eduardo. Y en un pedazo, Carlos Eduardo está hablando y dice, y entonces hacen esto y en 5 años se pueden hacer esmeraldas o diamantes y ganarse hasta 20 millones mensuales. ¿Se acuerdan lo que yo había entendido, no? Entonces yo estaba aquí sentado y cuando él dijo mensuales, yo reboté. Yo dije, un momento, señor, ¿puede repetir esa última parte? Entonces dice, no, mensuales. Y yo, ¿mensuales? Sí, ¿no te explicaron el negocio o qué? Ok, me senté. Y mire, a mí en ese instante, así como un rayo, ahí me cambió la vida. Ahí yo volví a soñar. Ahí yo volví a pensar que se puede hacer libre. Ahí yo volví a decir, uno puede vivir la vida que uno quiere. Y empecé a sacarle el valor de los sueños, todo eso que yo había guardado y que se estaba oxidando. ¿Ingenuo? Sí. ¿Inmaduro? Sí. ¿Inocente? Sí, también. ¿Diamante? También. ¿Sabe qué? A veces es bueno no saber tanto. A veces es bueno no tener tanta experiencia y tantas cicatrices que uno ya no cree ni en la luz eléctrica. Eso me ayudó, esa inocencia. Yo estaba oxidado, yo había hecho un proceso, y era que el proceso que hace la mayoría de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes, decía Benjamin Franklin, que morían entre los 20 y 25 años y los enterraban 50 años después. Y hablaba de que morían sus sueños. Porque cuando un joven sale a trabajar y le pagan la miseria que le pagan, todos esos sueños, empieza a hacer cuentas, y todos esos sueños que tenía, se van. Yo quería un carro de esos, de los circulitos. Cuando me pagaron mi primer sueldo, me tocaba ahorrar como 10 años sin gastarme nada para poder comprar el carro. Entonces dije, bueno, pues comprémonos el del rombito. Igual es geometría. Y yo quería ir, ¿no? Quería ir a París. Y después decía, uy, pero es que eso ir allá ese viaje tan largo. No, eso ahí está muy largo. Y lo que hace la mayoría de la gente es que baja los sueños al tamaño de los ingresos. En ese momento yo empecé a subir mis ingresos mentalmente al tamaño de mis sueños. Y yo dije, sí es posible vivir esa vida que yo había soñado. Y entonces me emocioné. Llegué a mi casa, ¿no? Y entonces le digo a mi papá, papi, vi algo increíble, me voy a hacer millonario. Mi papá me mira así como, este man, ¿qué le pasó? Y entonces yo le trato de explicar, ¿no? Le doy mi primer plan, se lo trato de explicar. Se coge la cabeza. Me mira y dice, Fernando, y yo le pagué a usted 5 años de economía
para que usted se ponga a vender jabones. Usted está loco y no entendió. Y ustedes no saben la guerra que se me armó en la casa. 8 meses. Mi papá no me habló. Mi papá era una persona que cuando estaba bravo con uno no le hablaba a uno. 8 meses. 8 meses. Mi mamá colgada del techo. No, este muchacho también que venía. Traumatizada. Un día, yo ya llevaba como 4 meses en el negocio y no estaba teniendo ningún resultado. Ahorita les voy a contar por qué. Y entonces llego a la casa, salgo de trabajo, voy a dar el plan, 11 de la noche, llego a la casa. Y entonces escucho a mis papás cuando abro la puerta. Y escucho a mi papá decir, por eso odio a Amway. Yo soy colérico, así mezclado con colérico, ¿no? Entonces me fui al cuarto de ellos y me senté en la cama. Y le dije, papi, mira, la verdad es que tenemos 3 opciones. Yo no voy a dejar de hacer esto. Así tú hagas lo que hagas, yo no voy a dejar de hacer esto. Yo creo en esto. Entonces, número 1, podemos seguir como estamos, que estamos mal. Número 2, ¿me puedes ayudar? Qué bacano que uno le ayude al papá a construir su negocio. Y número 3, pues no me digas nada y espera a ver qué pasa. Él optó por la 3, no me decía nada. Me siento al lado de mi mamá. Y digo, mami, ¿y tú qué dices que esto no funciona, que es una pirámide, que me van a robar, que estoy perdiendo mi tiempo? Todo eso que dices, mira, empieza a pedirle a Dios porque esto sea verdad, porque es lo único que tu hijo va a hacer en la vida. O sea que si no funciona, tu hijo va a ser un fracasado. Empieza a rezar, mamá, para que esto sea cierto. Yo iba a hacer esto a pesar de lo que fuera y de quien fuera. A mí nadie me iba a robar el sueño. Y así como a mí me pasó en la casa lo que me pasó, a 3 amigos míos también les pasó. Todos salimos emocionados de la reunión de Carlos Eduardo, pero los otros 3, los cocodrilos, le robaron sus sueños. Y ahí están algunos, ¿no? Desempleados, otros con un empleo que les consume todo el tiempo y la salud, y otros con los que nunca me he visto más. Sabrá Dios si están vivos en el mundo económico. Yo tenía varios problemas para hacer el negocio. Número 1, era tímido, re tímido. Si ustedes me hubieran dicho a mí que yo iba a estar hablándole a gente así por todos lados, yo les hubiera dicho, están locos. Cuando había presentación en la universidad, yo no iba. Dejaba metido a mis otros compañeros, porque me daba pánico hablar a la gente. Tenía 3 amigos. Era antisocial, peleón. Porque cuando yo fui a entrar al colegio, en primero de primaria no había cupo. Y entonces en segundo me saltaron un año, yo nunca hice primero de primaria y me metieron a segundo. Entonces yo era el más chiquito del curso. ¿Qué le pasa al más chiquito del curso aquí en Manizales? Aprende a pelear rápido, ¿sí o no? Porque si no, la tiene grave. Entonces usted me miraba así como raro, yo, ¿qué le pasó? Véngase a ver. En 2 segundos, ¿no? Buenísimo eso para el negocio, ¿no? Que uno todo el mundo lo mira raro. Entonces no tenía habilidades para esto. Era soberbio. Yo pensaba que yo sabía y eso era lo peor. Esa era la más grave, porque entonces no me dejaba ayudar. Y entonces, ¿qué pasó? Empiezo el negocio y le digo a Camilo, venga, yo no hablo con gente, pero yo se los invito y usted va y les habla. Y entonces Camilo me dijo, pues solo me tenía a mí que iba a decir, pues bueno, hágale. Como al mes se metió un señor al negocio. Nosotros decíamos un señor porque teníamos 21 años y Camilo 23. Este man tenía como 30, pero eso le pareció un señor. Cuando uno tiene 20, eso le parece, ¿cierto? Y entonces se metió un señor al negocio y organizó una reunión en su oficina. El tipo tenía oficina y todo, y todos los empleados, eran 20. Y entonces, pues ese plan le iba a dar Camilo. Camilo me llama 5 minutos antes, me dice, Fer, el carro no prende, pero usted está listo, hágale. Cuelga.
Yo pensé bien rápido. ¿Se acuerdan del man que me caía mal? Él estaba en esa reunión. Él estaba viendo a ver qué pasaba. Él nunca organizó otra reunión fuera de la que yo vi, pero él estaba, como yo me emocioné, él estaba ahí como mirando sus pollitos a ver qué. Y entonces cuando yo colgué con Camilo, yo le dije, Jorge, que le toca a usted. Llamó Camilo. Entonces Jorge se para, y había una pizarra grande en la oficina, y él empieza a escribir, y a escribir, y a escribir, y se gasta ahí como 15 minutos escribiendo. La gente ya estaba inquieta. Y yo después entendí, lo que él quería era escribir todo el plan en la pizarra y decirle a la gente, lean y váyanse. Esa era su estrategia, escribir todo y que la gente leyera. Él no iba a hablar. Pero en un momento se equivocó y fue a borrar, y pues había hecho todo eso con un marcador de esos que no borran. Entonces es una mancha negra. Entonces se asustó, empezó a hacer así, y quedó una mancha negra en toda la pizarra. Entonces no había pizarra tampoco. Y cuando se dio cuenta de lo que pasó, se voltea y dice, bueno, yo voy a introducir a Fernando, que nos va a explicar hoy el negocio. Fue la última reunión que él fue. Me pasa el marcador, ¿no? No sé ni para qué me pasa el marcador, no había ni pizarra. Yo pensé bien rápido, estaba muerto del susto, pero yo pensé bien rápido y yo dije, bueno, aquí hay 20 personas. Si yo no doy el plan, ¿cuántos van a entrar? Ninguno, ¿cierto? No hay ninguna probabilidad, son 0 probabilidades, como yo soy matemático, ¿no? Y entonces después pensé, si sí doy el plan, por muy mal que lo dé, pues de pronto hay un loco acá que entre. O sea, hay alguna posibilidad, ¿sí o no? Entonces para mí fue fácil. ¿Sabe qué? El peor plan es el que no se da. Por eso hay que dar el plan siempre. Si usted da el plan, abre la posibilidad. Si no lo da, hay 0 posibilidades. Entonces no había pizarra. El plan en esa época duraba como hora y media. Uno tenía unos apuntes, ¿no?, que iba leyendo. Entonces, hay que hablar del sueño. El sueño. Entonces, en serio, o sea, éramos unas pelotas para hacer eso. Y entonces yo me paré. Mi plan duró como 10 minutos. ¿Yo de qué hablé? De lo que a mí me apasionaba del negocio, de lo que me había gustado. Tartamudeé, me tembló todo, sudé frío, de todo. Pero hablé de lo que a mí me había gustado. Se acabó el plan y yo me siento desastroso. Pues claro, el plan dura hora y media y yo 10 minutos, un desastre. Y estoy así todo achantado. Y entonces de pronto llega un señor que estaba ahí y me dice, me gustó el negocio. Yo por dentro, ¿de verdad? Y el tipo me dice, yo voy a organizar una reunión de esas en mi casa, pero eso sí, la reunión la dicto yo. O sea, imagínense el plan que yo dije. Le dije, hágale señor, buenísimo, ¿no? Y así empezamos. Ahí empecé a romper la timidez. 6 meses después de haber entrado al negocio, yo estaba al 0%. Un mes había llegado al 9%, me ha vuelto a bajar. Principal problema, principal causa. 2 causas. 1, era una bestia social. Yo no sabía tratar con gente. Mi mente es numérica, entonces yo no era bueno para eso el liderazgo. Entonces, fíjense lo que yo hacía. Yo acababa el plan y le decía a la gente lo siguiente. Primero le voy a mostrar cómo me vestía. Ese soy yo empezando el negocio. Yo usaba pantalón de rayas, saco a cuadros, corbata con patos y camisa con pepas. Cata cuando se, ¿no?, hizo como un milagro, eso era como un programa de esos de no te lo pongas. Cuando nos casamos ya, cogió toda mi ropa y un día yo llegué y no había nada, se la regalaba a los niños de los Andes. Tocó todo de 0. Y entonces, y este es Camilo, hace tiempo. Y entonces yo llegaba al cierre del plan, cuando ya me cogí confianza, que creo que era peor que cuando no la tenía, y entonces le decía a la gente, en el mundo hay 2 tipos de personas, los ignorantes y los estúpidos. Los ignorantes cometen errores porque, pobrecitos, no tienen la información, no es su culpa, pero los estúpidos hacen lo mismo que el ignorante teniendo la información. Señor invitado, a partir de hoy, usted no puede decir que es ignorante. ¿Se imaginan?
O sea, bestia social. Bestia social. Si a alguien le sonó bueno, no funciona. Yo lo probé. Es terrible. O sea, usted se imagina, usted llevar 15 años trabajando y que a su casa llegue un pelado vestido de payaso a decirle que usted es un estúpido. O sea, fatal. Fatal para el negocio. Los poquitos que entraban y se sentían retados por eso que yo les decía, entonces se metían, a la semana estábamos peleando. Yo no tenía habilidades sociales. Entonces yo pensaba que yo tenía que ser su jefe. Entonces los llamaba. ¿Qué hubo, Carlos? Oiga, en esa época no había internet, pero había una cosa del teléfono que uno llamaba y le decía los puntos. Entonces yo llamaba, Carlos, venga, es que llamé a Amway y no vi sus puntos. Yo voy a llamar otra vez, tengo programado a las 5. Espero ver sus puntos ahí. Adivinen cuánto me duraba Carlos. Y nunca aparecían los puntos. Bestia social. Bestia social. Y tercera y mayor de las incompetencias. Era soberbio. Había salido de esta universidad, entonces yo pensaba que yo sabía, ¿no? Mi papá tenía un buen empleo, entonces Entonces era soberbio. Carlos Eduardo, que era el maestro, estaba quebrado. Ya les conté, debía todo. Y un día viene el tipo de Estados Unidos del equipo y nos dice, él va a ser su maestro en libertad financiera. Y el hermano no tenía ni para el bus. Y entonces yo dije, esto está grave. Y entonces todo lo que él me decía, entraba por acá y salía por acá. Yo no entendía eso que les conté al principio de la inteligencia financiera y del dinero. No lo entendía. Carlos Eduardo estaba quebrado, pero estaba desarrollando inteligencia financiera. 6 meses después, yo estaba al 0%, todavía debía todo mi carrito y el radio. Carlos Eduardo ya se había comprado un carro mejor que el mío. Ya había pagado sus deudas. Había llegado a una cosa que se llamaba Rubí. Estaba ganando bien. Hasta se fue a vivir en un apartamento él solo, independiente. Se fue a la casa. Yo todavía vivía con mis papás. Y no sé por qué ahí sí me dio como un ataque de humildad. Entonces voy donde Carlos Eduardo y le digo, Carlos Eduardo, he detectado que mis estrategias necesitan mejoras de implementación. He visto gran eficacia en tu proyecto. ¿Podrías hacerme una consultoría? Lo que pensaba este pobre idiota que me gané yo. Y entonces me da un audio, me da un CD. Yo llego a la casa y escucho el audio. No me dijo nada más, me dio un audio. Y el audio es de un mexicano. Y en un pedazo decía, si usted se hace caso a usted mismo, va a terminar como usted. ¿Me la repito? Si usted se hace caso a usted mismo, va a terminar como usted. ¿Sí la agarraron? Yo también. Y entonces volviendo de Carlos Eduardo, otra actitud. Sí, señor, qué pena, no, muy bruto todo lo que he hecho, venga, ayúdeme por favor, que es que yo para esto sí soy una hueva. Y entonces Carlos Eduardo me dice, ok, ya estamos en otro punto. Y me dice, número 1, yo normalmente le digo a la gente que se escuche un audio al día, en tu caso te vas a sugerir 3. Número 2, leer libros de los que te voy a recomendar. Leer libros como El negocio del siglo XXI, que no existía en esa época. Leer libros como Máxima Eficacia. Leer libros como Tribus. Leer libros como Cómo ganarse a la gente. Él me recomendó uno mucho. Me dijo, empiece con este. Cómo ganar amigos. ¿Será que me quiere decir algo? 3. Participe en todos los eventos. Lo quiero ver en las juntas de negocio, en los entrenamientos, en los seminarios y en las convenciones. 4. Hay que mover un volumen de productos todos los meses. 300 puntos mínimo todos los meses. Porque esto es un negocio y si no factura, no hay dinero. Usted puede crear una red de 1000 personas, me dijo. Pero si no hay facturación, nadie gana. Y 5. Dar el plan. Abra su negocio todos los días. Si usted tuviera un restaurante, ¿cada cuánto lo abriría?
todos los días. Pues aquí hay que abrir el negocio a diario, mientras que el negocio arranca. Y entonces yo le empecé a hacer caso. Lo otro que me dijo, ya les conté, hay una convención en Panamá. Entonces yo pensé, al principio le dije que no, pero después escuché el audio y entonces pensé y dije, ¿qué me está diciendo Fernando? Fernando me está diciendo que no vaya a la convención. ¿Cómo está Fernando? Fernando está endeudado, no consigue los resultados que quiere y está frustrado. Si yo le hago caso a Fernando, voy a terminar como él. Por el otro lado está Carlos Eduardo. Él sí tiene los resultados que yo quiero. Voy a hacerle caso. Y entonces me fui a la convención. Me endeudé para eso. La verdad no me alcanzaba. Estuve en Panamá. Se movió algo adentro. Todo cambió. Todo cambió. Me la creí. Llegué con otra actitud y empecé a asesorarme con mi equipo, con Carlos Eduardo. 80 días después, nuevo plata. 2.300.000 pesos me pagaron. 3 meses después, Rubí. 4 millones de pesos. Entraron. Año 97. Eso era un poco de plata. Triplicaba el ingreso del banco. ¿Adivinen qué hice? Senté a mi jefe. Le dije, jefecito, imagínense que tengo un problema de visión. Dice, ¿qué le pasó? No lo veo usted en mi futuro. Y hasta ese día tuve jefes. Llego a Rubí, me doy la gran vida, empiezo a viajar. Esto es un viaje de liderazgo, Cancún, con Carlos Eduardo en el año 99. Empezamos a pasarla buenísimo. Y un día, como habíamos tan poquitos niveles en Colombia, entonces uno llegaba a Rubí y eso hasta seminario le invitaban a dar a uno. Y entonces me invitan a Maicao. Y voy a Maicao, eso queda en Colombia para que no sepa, al norte de La Guajira. Y estoy allá, y antes de subir a tarima, me están preguntando que cómo me presentan, y yo de pronto me doy cuenta que mi mano no se está moviendo. Y le digo a la persona que me presenta, digo, mi mano no se mueve. Y dice, ¿cómo así? Sí, no se mueve. Y de pronto se me desconectó todo el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo, parálisis total. Labio, todo. Llamo a mi mamá. Mami, no te vayas a preocupar, pero tengo medio cuerpo paralizado. Prácticamente un infarto. Cuento largo o corto, los detalles están en un audio que lo pueden conseguir. La vida cambia a las 8 de la mañana y está todo el chisme completo. Cuento largo o corto, fue un infarto a los 24 años. Y ese infarto cerebral me cambió la vida. Fue bueno. Me hizo pensar en cosas más grandes, me hizo volverme más espiritual, más profundo, me hizo pensar en grande, mejorar mi relación con Dios. Un montón de cosas se abrieron ahí. Y una de las que pasó fue que me abrí a cosas más importantes y más profundas. Y le pedí a Dios que me mandara el siguiente gran paso en la vida. Y me mandó a Cata. Cata nació en Cali, su familia de Armenia, toda del eje cafetero. Una mujer maravillosa. Otro día ella viene y les cuenta su historia. Ella trabajaba como productora de comerciales de televisión, se pagó su universidad modelando porque sus papás tuvieron una quiebra económica terrible después de que su papá había sido un gerente de Nestlé, de una multinacional, con todos los beneficios. De un día a otro lo botaron del trabajo y perdió todo después en un negocio que él no sabía hacer. Y entonces Cata trabajó desde muy chiquita y trabajaba todos los días, incluidos sábados y domingos. Yo nunca le mostré el negocio, porque la verdad me parecía como un mal prospecto de ella. Imagínense, yo un día le pregunté, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, uy, dormir, porque es que yo nunca dormí. Yo dije, no, esta no le doy ni el plan. Está bonita y todo, pero nada, nos enamoramos. Y ella no quería saber nada del negocio. Ella me decía, ese es tu negocio, yo tengo mi empresa, no mi trabajo. Y entonces yo, listo. Igual yo me levantaba a las 10 de la mañana, me iba para el gimnasio, la otra madrugando, pues de mañana, si me entienden. Y arrancamos a ser novios y decidimos casarnos. Y entonces había un viaje ese año,
El viaje que este año es a Cancún, y el próximo año es a Punta Cana, que todos ustedes se pueden ganar. Este año era un crucero por las Bahamas, que salía de Miami. Y pues uno podía ir con su coaplicante. Y entonces, pues ella, eso sí le sonó lo del crucero, ¿no? Entonces, se fue para el crucero conmigo, llegamos a Miami. Y apenas llegamos, estábamos en el lobby del hotel, cuando de pronto empiezan a llegar limusinas. Y de las limusinas se bajaban las diamantes, cargadas de paquetes, con todas las marcas de zapatos y de carteras que a las mujeres les encantan. Entonces se bajaban así, y se bajaba el señor de la limusina y les ayudaba con sus otros paquetes, y después llegaba otra limusina y otra limusina, y Katy hizo así. ¿Qué es eso? Esos son los diamantes. ¿Y qué es eso? Pues las que le va muy bien en el negocio. Segundo impacto. Pasamos a la mesa de registro. Y entonces nos dice la gente de Amway, nos da un maletín lleno de regalos, ¿no? Productos y camisetas y cosas bacanas. Y entre eso nos da un sobre y nos dice, es que el crucero sale mañana, hoy está llegando gente de Latinoamérica todo el día y no tenemos ninguna actividad programada. Entonces aquí tienen, yo ya no me acuerdo si eran como $200 o algo así, pues para que se entretengan. Hoy, qué pena, no tenemos nada planeado. Y entonces Cata está aquí. Al otro día, crucero, asociación con los diamantes, asociación. Yo le presento a todo el que puedo. Estamos aterrizando en Bogotá después del crucero y el avión aterriza, se voltea y me dice, ven, ¿cómo es que funciona nuestro negocio? Y desde ahí se volvió coequipera, eso es en el barco, y empezamos a hacer este negocio juntos. Juntos calificamos Zafiro, tuvimos muchos retos como pareja en el negocio para trabajar juntos, muchos. El trabajo en pareja es uno de los temas más complicados dentro de nuestro negocio. Si usted está pasando por retos, tranquilo, por ahí pasamos todos los diamantes, pero ¿saben qué? Vale la pena. Inclusive Cata está grabado audios sobre trabajo en pareja y esos audios le han ayudado a mucha gente y son basados en nuestra experiencia, cómo lo superamos. Vea la cara de susto que tenía la pobre. Después pasó algo. Mi papá se enfermó, ya les conté, murió de un tumor cerebral. Yo tuve una oportunidad muy grande en la vida. ¿Se acuerdan de mi papá el que no me hablaba? Como al año de estar en el negocio, cuando yo ya tenía buenos resultados, me invitaron a hacer una junta de negocios. Había como 600 personas. ¿Se acuerdan que yo era tímido y no hablaba? Ese era el Fernando que mi papá conocía, el tímido. Y entonces me invitan a hacer una junta y yo lo invité. Y él llegó y se sentó ahí. Entonces yo doy la junta, ¿no? La gente, ustedes saben cómo es el ambiente del negocio, la gente se reía, estuvo bacano. Y entonces de pronto me volteo así y veo a mi papá, ¿no? Y le estaba sudando un ojito. Salimos y me lo encuentro y me dice, ya entendí el negocio. Y después mi papá se volvió fan del negocio. Me daba clientes, me daba referidos. Y cuando él se enfermó, yo tuve la bendición de pasar 3 años cuidándolo. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando nadie más lo podía cuidar, yo lo podía cuidar, porque había hecho un negocio que me daba libertad. Entonces yo llegaba a la casa de él, pasaba la mañana con él, lo llevaba a radioterapia, lo llevaba a quimioterapia, almorzaba con él, por la tarde le leía y se quedaba dormido mientras yo le leía los libros del programa educativo, libros positivos, libros para que no pensara en positivo. Y le dieron originalmente 3 meses de vida. Tenía uno de los peores tumores que existen. Duró 3 años. 3 años. Y mi papá amaba este negocio con toda su alma. Porque si no hubiera sido por el negocio, ¿ustedes creen que el hijo del Citibank hubiera podido cuidar? Nunca, nunca. Entonces, eso es lo importante de este negocio, que te va a permitir estar con quien quieras cuando realmente es importante. No es el dinero, no es el carro, no es la casa, no es eso. Es el tiempo, es comprar tu libertad, es que tú puedas estar con quien merece la pena cuando tú lo decidas. Eso es lo que hace grande este negocio. En esa época también empezamos a diversificar.
Yo me he leído un poco de libros de Kiyosaki y entonces empiezo a montar otras empresas y otros negocios, entre esos un restaurante, un negocio de helados, empiezo a invertir en un montón de cosas. En todas perdí. En todas. Perdí dinero. Excepto en este negocio. Hubo un momento que el restaurante lo mantenía el negocio de Amway. Con lo de Amway le pagaba a los empleados, pagaba el local, pagaba el déficit del negocio. Y entonces un día Cata me dice, ¿y cómo para qué tenemos ese negocio? Y entonces nos pusimos la meta de calificar Esmeralda. Y teniendo el restaurante calificamos Esmeralda. Y ahí sí salimos de eso. Y en Esmeralda la vida cambia un montón. Yo les recomiendo que se hagan esmeraldas. De verdad, es altamente recomendable. La gente cambia mucho su vida ahí. Paga sus deudas, empieza a vivir mejor, empieza a vivir más tranquilo, se le baja el estrés, se ve más contento. Lo invitan a otros lados, ¿no? Aquí en Colombia que cuente cómo hizo. Realmente la vida empieza a cambiar ahí. Y después llegó el momento de la gran decisión. La verdad es que nosotros estábamos cómodos como Esmeralda. Como Esmeralda fuimos a Egipto, como Esmeralda empezamos a viajar. Como no había tantos Esmeraldas en el país, entonces a uno lo invitaban inclusive por fuera y era chévere. Pero nuestros amigos se empezaron a calificar diamantes. Entonces un día me llama Carlos Eduardo y me dice, ¿a que no adivinas quién es el próximo diamante de Colombia? Yo le digo, ¿quién? Me dice, José Bobadilla. Yo digo, ¡oh! ¿De verdad? Dice, sí. Y calificaba, ya estaba en calificación. Estábamos como en febrero. Y entonces después hablo con otro amigo y me dice, Gustavo Ramírez, tocó hacerse diamante. Y yo, ¿en serio? Sí. Y hablé con otros, con Nayib, y también dije, pues madre, tocó hacerse diamante. Y entonces con Cata tomamos la decisión de que lo íbamos a hacer. Y ese año calificamos todos. Calificamos como 7 ese año. Y ahí vamos para el seminario donde nos reconocieron. Y señores, pues mi mensaje es que sí se puede. Sí se puede. Si usted lo decide, usted lo puede hacer. Yo no sé cuál sea su sueño, yo no sé qué sea lo que usted quiere conseguir con esto, pero lo que le puedo asegurar es que si tiempo y dinero le van a ayudar a hacerlo, este negocio le va a dar eso, para que usted tenga la tranquilidad, el tiempo, la cabeza para conseguir lo que usted quiere. Y hay un cuento que lo usé ayer, de un boxeador. Hay un diamante que me contó ese cuento. Y ese diamante decía que había una pelea de Tyson y de Holyfield. Y a él le encanta el boxeo. Y no pudo ver esa pelea, porque estaba en una convención de negocio. Pero su hijo le grabó la pelea. Y entonces él escuchó los resultados en las noticias, antes de ver la repetición. Y él ya sabía que Holyfield, que era quien él quería que ganara, había ganado en el 4º round, y que en el 2º round Tyson había tumbado a Holyfield. Y entonces se pone a ver la pelea con el hijo, ya sabiendo el resultado, y en el 2º round, Tyson tumba a Holyfield. Y él le dice al hijo, tranquilo, eso se para. 4º round, Holyfield tumba a Tyson. Y dice, se acabó la pelea. Y el hijo está pensando, pues tan bobo, ¿no? Ya sé que conoce el resultado. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando uno sabe el final de la película, no sufre el camino. No sufre el camino. Y a mí esa historia me quedó. Entonces yo me acuerdo una vez en Bogotá, que voy a dar un plan, y voy a un barrio que se llama Chapinero. Y es un sitio de Chapinero que no es muy bonito, bien feo. Y entonces doy el plan, un 3er piso de una casa de esas construidas una sobre la otra, y entonces se emocionan con el negocio y dicen, me interesa el negocio, lo quiero hacer. Y quedamos al otro día de empezar. Y entonces yo le dejo un paquete de seguimiento, dejábamos un sobre que tenía un libro y unos audios. Entonces yo le dejo mi paquete. Al otro día estoy puntual ahí para hacer el seguimiento y empezar ese nuevo empresario. Entonces apenas yo timbré en el primer piso, se apagaron las luces.
del tercero. Se apagó todo. Y entonces yo sigo timbrando, ¿no? Y sigo timbrando y nada, y no me abren. Entonces yo tenía el teléfono. Y ellos tenían un contestador que se oía desde la calle. Y entonces yo llamo, ya lleva 10, 15 minutos y les digo, venga, yo sé que están ahí. Y tranquilos, si no quieren hacer el negocio, no me importa. Pero por favor, devuélvame mi material, mi libro y mis CDs. Eso costaba como 30,000 pesos. Y uno al 12% le duele, ¿sí? Y de pronto yo veo que se asoma una mano del tercer piso y hace así, cae mi paquete. Yo lo recojo, me voy. Me ha tocado dejar el carro como a 2 cuadras porque no había dónde dejarlo. Y cuando llego, me habían roto el vidrio, se han llevado el espejo y me habían vaciado el baúl. Yo tenía unos kits. Los kits de esa época no costaban 42,000, costaban más de 200. Y se han llevado unos y unos productos. Y audios y libros y de todo se llevaron. Lo único que salvé es que yo le había quitado la carátula al radio. Pues mi radio, imagínense. Entonces el radio lo salvé. Y pongo el radio. Ahí viene cómo me sentía. 21 años, ¿no? Frustrado, pensando, ¿yo qué hago acá si yo trabajaba en un banco? ¿No? ¿Yo qué hago acá metido? ¿Para qué me metí en esto? Esto no es para mí. Todas las estupideces que uno piensa cuando está frustrado. Y de pronto pongo un audio en el CD y es este diamante que yo ya lo había oído muchas veces contando la historia del boxeador. Y entonces yo digo, yo sé cuál es el final de mi película. Y el final de mi película es que yo voy a ser diamante. Y si uno sabe el final de su película, lo que le pasa en el camino no le quita energía, lo disfruta. Así que esto que me pasó hoy, yo lo voy a escribir y lo voy a guardar en un cuaderno. Y algún día, en algún sitio alrededor del mundo, yo lo voy a contar. Y lo he contado en Estados Unidos, y lo he contado en Argentina, y lo conté en Italia hace unas semanas. Del sobre de Chapinero y de la robada del carro. ¿Y saben qué? Lo mismo va a pasar para ti. Si tú sabes cuál es el final de tu película, y el final de tu película es que tú eres diamante, lo que pasa en el camino no importa, disfruta. ¿Cuáles son las mejores películas? Imagínense esta película. Se conoce la pareja, se casan, se enamoran y viven felices por siempre. ¿Quién iría a ver esa película? Una romántica. ¿Cómo son las mejores películas? Las que eso pasa de todo, ¿cierto? De todo. Lo mismo es el negocio, lo mismo. Entonces, si te la estás pasando duro, si has tenido retos, si te han dicho que no, lo que sea, tranquilo. Si tú sabes el final de tu película, y el final de tu película es que eres diamante, eso que te ha pasado, lo vas a ir a contar alrededor del mundo. Y algo que supuestamente era malo, se va a volver en inspiración para otros. Ahí está el carbón que se vuelve diamante en esos momentos. Entonces, señores, su futuro está en sus manos. Yo lo que les digo es que su vida puede cambiar, puede estar llena de todas las bendiciones que usted quiera y que usted crea.